Bienvenidos a otra clase de termodinámica. En todo caso, ahora se trata no de la termodinámica del aire seco, ¿no? El aire sin humedad. Ahora es el aire con humedad. O sea, vamos a hablar de termodinámica del aire en estado húmedo. El aire que respiramos está en estado húmedo. ¿Por qué? Porque hay vapor de agua disuelto en el aire. Una cosa es el aire seco, seco completamente, y bueno, con deshumidificadores yo puedo tener aire seco, como por ejemplo con los compresores de aire de los aire acondicionados, generalmente tienden a secar el ambiente porque quita el vapor de agua, o los deshumidificadores, las máquinas compresoras de aire acondicionado que quitan la humedad del aire. Bueno, ahí estaría el aire seco, pero en la atmósfera no es aire solamente, sino dentro del aire está disuelto el vapor de agua. Obviamente hay un ciclo del agua, ya sabemos muy bien, tenemos agua líquida y el agua líquida se va evaporando. Esto lo vemos todas las mañanas con la escarcha, que el agua se evapora, o cuando nosotros calentamos la pava o nos hacemos un mate cocido y el agua empieza a ebullir, bueno, el vapor, bueno, pasa de estado líquido a estado de vapor. Ahora, para que se vaporice el agua, no necesita que esté el agua a 100 grados, no necesita llegar al punto de ebullición, que es el punto de ebullición sería que el agua esté en un estado de temperatura de 100 grados y presión en una atmósfera. No, cuando se evapora el agua es un fenómeno de evaporación, se da a cualquier presión y temperatura. Bueno, entre cualquier presión y temperatura no, pero no necesariamente a la presión, una atmósfera y 100 grados Celsius. Ahí se produce la ebullición. La ebullición es un fenómeno, si bien se vaporiza el agua, se va vaporizando, va pasando de estado líquido a estado de vapor, pero es un estado de equilibrio donde el vapor pasa a líquido, el líquido pasa a vapor, ¿no? Y la temperatura permanece establemente en equilibrio a 100 grados. La vaporización puede darse a menos de 100 grados. Puede darse a menos de 100 grados, pues yo, por ejemplo, dejo un vaso de agua y, no sé, en la mesada de la cocina y al otro día hay menos agua, bueno, o un balde, lo dejo un par de días y veo que hay menos agua, pues el agua se va vaporizando, va pasando de estado líquido a estado de vapor. Bueno, el agua de los ríos, el agua de donde sea, se vaporiza, pero después obviamente el agua también se condensa, ¿no? El vapor de agua se condensa. Lo vemos en los parabrisas, qué sé yo, de los coches, cuando vemos a la mañana que están llenos de humedad. O sea, todo ese vapor de agua se condensó sobre los parabrisas. ¿Por qué? Porque el vapor de agua disuelto en el aire está a una determinada temperatura. Cuando toca una superficie fría se condensa, se convierte en estado líquido. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos cocinando en la cocina y vemos que los vidrios de la cocina se empañan. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente el vapor de agua encuentra un refugio, que en todo caso sería el vidrio que está a una temperatura menor, está frío, entonces ahí el agua cede calor, digamos, el vapor de agua cede calor al vidrio y obviamente desciende la temperatura y se condensa. A eso se lo llama punto de rocío. Punto de rocío, el punto de rocío justamente es el punto donde el agua pasa de estado líquido a vapor o de vapor a líquido según las condiciones. O sea, cuando por ejemplo hay rocío a la noche y vemos, yo tengo un parque y veo que hay rocío y vapor de agua, neblina, ese vapor abrumador que no te deja ver nada tras luz, bueno, significa que el agua llegó a su punto, el vapor de agua de la atmósfera llegó a su punto de rocío. ¿Qué significa? El vapor de agua está en la atmósfera, pero lo que pasa es que descendió la temperatura de tal forma, a una determinada presión atmosférica, que hizo de que el agua pase de estado de vapor a estado líquido. Entonces vemos que están las superficies mojadas, qué sé yo. Eso lo vemos en el campo, en la ruta, cuando viajamos. Hay muchos ejemplos, estoy mencionando un montón de cosas, pero que vienen realmente a colación
para entender lo que significa el vapor de agua disuelto en la atmósfera, y que cuando el agua encuentra su punto de rocío a una determinada presión, bajando su temperatura a una determinada temperatura que se llama temperatura de saturación de vapor de agua, ahí es cuando el vapor de agua pasa de estado de vapor a líquido. Esto se entiende con ejemplos y varios ejemplos, muchos ejemplos. Entonces lo que se habla comúnmente en la vida real es lo que se llama la humedad relativa. Cuando escuchamos en la radio y 80% de humedad, ¿qué significa? Ah, bueno, y hay mucha humedad en el ambiente. 80% de humedad, pongámosle que sería como decir así, cada 100 gramos de aire, pongámosle, hay 80 gramos de vapor, una cosa así, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Hay un 80% de vapor de agua disuelto en 100 gramos de aire. Una cifra estimativa. Eso sería como una medida de la humedad relativa. Igualmente vamos a dar las fórmulas correspondientes, claro. Pero lo estoy diciendo medio pensando en el aire. Es importante eso de la humedad relativa, que me está diciendo la carga de vapor de agua que hay en el aire. La carga de vapor de vapor de agua que hay en el aire. Se suele medir generalmente manométricamente a través de la presión, que es la presión de vapor de agua que hay en la atmósfera, dividido la presión de saturación del agua a una determinada temperatura, que se la encuentra de una tabla o de un gráfico donde se grafica la presión digamos, del vapor versus la temperatura. Generalmente ese gráfico se llama gráfico o diagrama de Clausius-Clapeyron. El diagrama de Clausius-Clapeyron es un diagrama donde aparece la presión de vapor de agua y la temperatura en Kelvin en la abscisa. A partir de ese gráfico tabulado se puede encontrar a una cierta temperatura cuál es la presión de saturación de vapor de agua disuelto en la atmósfera. Cuando digo saturación, significa de que ya el aire ya no puede contener más vapor en su medio. Y cuando no puede contener más vapor en su medio, el vapor restante, por así decir, encuentra superficies frías como para condensarse, para poder pasar de estado de vapor a estado líquido. O sea, saturado significa que ya no puede más el aire albergar más vapor, y el resto de vapor que se sume se va a condensar sobre superficie fría, que puede ser el parabrisas de un coche, la ventana o una pared, alguna superficie o el mismo piso también, como parece, por ejemplo, el rocío a la noche, que desciende la temperatura, la masa de vapor de agua disuelta en el aire encuentra su temperatura de rocío, encuentra su presión de saturación. Entonces, bueno, lógicamente ahí ya se satura la atmósfera de vapor de agua, y el restante de vapor que sobra se va a condensar, y por eso vemos el piso de un parque o lo que sea, cargado de humedad, mojado, ¿no? Bueno, creo que fui muy enfático en todo lo que expliqué. Ahora vamos a un problema. Problema de parcial. Me tomé estos 10 minutos primeros para entender lo que significa el tema del vapor disuelto en el aire, y cuando se satura significa que el aire ya no acepta más vapor en su medio, y el resto de vapor que se sume seguramente se va a condensar sobre superficies frías. Dije superficies frías como el parabrisas de un coche, dije superficies frías como una pared, dije superficies frías como el piso o las ventanas, los vidrios de la ventana. Hay millones de ejemplos. Ya los mencioné y ya estuvimos divagando un poco. Y el problema es el problema 3. El problema 3, que se ve en pantalla, dice: una habitación de 3 metros de alto, 2 metros de ancho y 5 metros de fondo, se encuentra una temperatura de 25 grados.
y contiene una masa de vapor de aire de 500 gramos. En estas condiciones, la humedad relativa ambiente es aproximadamente, bueno, como dicen en la radio, 16,7%, 20%, 27,8%, o en internet, cuando uno se fija en el pronóstico, ahí nos dicen justamente el porcentaje de humedad que hay en el ambiente. Por ejemplo, decir 16,7%, decir que hay poco vapor de agua disuelto en el aire. Decir 20 también, pero si yo digo 72,3 ya me pasé de 50%. Significa que está cargado de humedad justamente, está bastante cargado de humedad el aire, ¿no? Yo dije una cifra estimativa, si yo agarro 100 gramos de aire, en esos 100 gramos de aire, se supone que el aire contiene vapor, va a contener 72,3 gramos de vapor. Si a mí me dicen 72,3%, significa que cada 100 gramos de aire voy a contener 72,3 gramos de vapor de agua disuelto en esos 100 gramos de aire. Eso significa una medida relativa o un porcentaje de humedad. Y eso es lo que hay que entender. Igualmente ahora vienen las fórmulas porque en realidad la humedad relativa se va a medir a través de la presión de vapor dividido la presión de saturación del agua, del vapor de agua a una determinada temperatura. Fijémonos acá en la tabla, porque fijémonos en esta tablita, que es lo que venía diciendo recién. Yo dije que generalmente la presión de vapor de agua se tabula, como vemos acá en el problema. También se grafica a través de lo que se llama el diagrama de Clausius-Clapeyron, donde se grafica en el eje de ordenadas la presión de vapor y en el eje de abscisas la temperatura, que puede ser en Celsius, Kelvin. Bueno, la cuestión es esta. A partir de ese diagrama de Clausius-Clapeyron o a partir de una tablita como me la está dando el problema, yo puedo medir la temperatura, a partir de cada temperatura puedo medir la presión de saturación del vapor de agua. A 5 grados, la presión de saturación del vapor de agua disuelto en el aire es 0,871 kilopascales. A 10 grados es 1,226 kilopascales. A 20 grados 2,33 kilopascales y a 25 grados 3,17 kilopascales. Esa es la presión justamente del vapor saturado en el aire, a esas temperaturas respectivamente, ¿no? Bueno, cuando yo tenga que sacar la presión relativa va a ser esta fórmula. Digamos, perdón, cuando yo tengo que sacar la humedad relativa va a ser esta fórmula. La presión de vapor dividido la presión de saturación a esa temperatura ambiente por 100. Y esa es la fórmula de humedad relativa que vamos a usar. Bueno, muy bien. Expliqué muchas cosas en poco tiempo y ahora vamos a diseñar el problema. Yo lo que voy a hacer es copiar los datos. Lo que yo necesito a través de los datos, sacar la presión de vapor que hay en el aire. ¿A qué temperatura? Acá me dice el problema a 25 grados. Si tengo que sacar la presión de saturación a 25 grados, me fijo en la tabla. A 25 grados la presión de saturación es la última, 3,17 kilopascales. Y esa me va a servir para poder sacar la humedad relativa y hacer la cuenta, con la fórmula que mencioné. Así que yo lo que voy a anotar simplemente son los datos. Una habitación de 3 metros de alto, 2 metros de ancho y 5 metros de fondo. Entonces, este es un problema de parcial, ¿eh? Lindo problema como para destacar el tema de humedad relativa. Y los ejemplos que di en estos 10 primeros minutos fueron muy interesantes para entender inclusive no solamente este problema, sino todos los problemas que van a venir, y además para saber cuando me dicen en la radio o en un pronóstico en televisión o en un pronóstico por internet, saber leer lo que me están diciendo, porque me dice 80%, 70%, ¿qué es eso? El 80% de humedad, 70% de humedad, bueno, es lo que expliqué. Bueno, habitación de 3 metros de alto, bueno, de alto son 3 metros, de ancho 2 metros y de fondo 5 metros. 2 metros. Y de fondo 5 metros. ¿Está? Muy bien. Importante
temperatura 25 grados. Según la tabla que tenemos, o el diagrama de Clapeyron, a temperatura 25 grados la presión del vapor de agua es 3,17 kilopascales. La presión de saturación del vapor de agua, ¿no? A 25 grados, ahora vamos anotando, después yo dejo de compartir pantalla, es exactamente 3,17 kilopascales. Sabemos que 1 kilopascal son 1000 pascales. Y 1 pascal es 1 newton sobre metro cuadrado. Esas unidades hay que tenerlas en la cabeza cuando uno empieza a ser un problema. Después me dice que contiene una masa de vapor de aire de 500 gramos. Entonces, masa de vapor de la habitación, hay 500 gramos de vapor en esa habitación. Supongamos que es una cocina, una cosa así, donde estoy cocinando, qué sé yo. Y se me empañan los vidrios de la ventana. Bueno, después hay que ver su múltiple choice y hacer la cuenta, qué sé yo. Bueno, dicen que en esas condiciones acá la humedad relativa del ambiente. Bueno, HR es humedad relativa, se mide en porcentaje. Ahora ponemos la fórmula y explicamos el problema y se termina rápido porque es una pavada. Dejo de compartir pantalla y vamos al pizarrón. En realidad, ya hablé casi todo el problema de cómo hacer. Bueno, no, casi todo, falta un pedacito, pero con todo lo que mencioné se va a poder procesar este problema de una forma muy sencilla. Se supone que es una habitación, se supone que es una habitación, obviamente, es como un paralelepípedo, no es un cubo, pero un paralelepípedo. Estamos dibujando que esta es la habitación. Bueno, estamos haciendo el mejor dibujo posible, ¿no? No seré un buen dibujante, pero se entiende técnicamente qué es un paralelepípedo, ¿no? Como una caja, ¿no? De zapatos. Pero en este caso es como la habitación donde estoy, por ejemplo. Entonces yo tengo el ancho, 2 metros. De altura, H, high, en inglés significa altura, 3 metros. Y de fondo, tiene 5 metros. Bueno, ya está. Se supone que eso contiene un volumen de aire húmedo. ¿Por qué aire húmedo? Porque es aire seco más el vapor de agua disuelto en ese aire seco. Entonces se supone que el vapor está disuelto dentro de la habitación. Yo lo dibujo así, haciendo rulos, como diciendo que está disuelto el vapor dentro de la habitación. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos es aire húmedo. Aire húmedo no es otra cosa que la suma de el aire seco, seco sin humedad, más la humedad que le cargamos, que es el vapor. Más el vapor. Listo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. La termodinámica de la que estamos hablando es una termodinámica del aire húmedo. ¿Está? Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cómo mido la humedad relativa? Bueno, yo más o menos lo dije, pero acá vamos a utilizar una fórmula que es la siguiente. Nosotros sabemos que el vapor de agua ejerce una presión sobre las paredes de la habitación, ¿no? Esa presión es una presión de vapor. Una presión de vapor la llamamos P sub B. Presión de vapor presión del vapor del agua. Presión de vapor de agua. Obviamente es agua lo que está disuelto, ¿no? H2O. Presión de vapor de agua. Se supone que es una presión sobre las paredes, sobre el piso, sobre todo, ¿no? En forma uniforme, o sea, podemos decir
isotrópicamente, digo. Isotrópicamente significa igual en todos los sentidos. O sea que la presión para acá, para arriba, para abajo, para el costado es la misma. O sea, la presión ataca con la misma intensidad, con el mismo valor hacia todos los sentidos. ¿No? No es que allá hay más presión que en la otra pared o en el techo hay más presión que en el piso, no. La presión se distribuye uniformemente, isotrópicamente significa igual hacia todos los sentidos y direcciones. La presión se distribuye así y es el vapor de agua disuelto en el aire seco. Bueno, hay una presión que lo llamo P sub B. Y después hay una presión de saturación que me la da la tabla, el diagrama de Clapeyron, esa tablita que aparecía ahí tiene que ver con el diagrama de Clapeyron, que me dice que la presión de saturación a 25 grados del vapor de agua disuelto en el aire seco es 3,17 kilopascal. Bueno, entonces ya tengo este valor, que lo voy a volver a repetir para ponerlo debajo de la presión de saturación de vapor. La presión de vapor. Bueno, este dato lo tenemos. Lo que no tenemos es la presión del vapor de agua. ¿Cómo saco la presión de vapor de agua? Ah, ahí está el tema. Bueno, si nos fijamos bien los datos que nos está dando el volumen. Nos está dando el volumen del... Bueno, no es un recipiente, de la habitación. El volumen de la habitación. Nos está dando termodinámicamente la temperatura de la habitación. Y eso nos hace sonar en la cabeza a la famosa ecuación de los gases. La ecuación de estado de los gases, esa famosa fórmula que nosotros usábamos en química. Presión por volumen es igual al número de moles del gas por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura medida en Kelvin. Esa R es 0,082 atmósferas sobre grado atmósfera. Alguna vez no la recuerdo bien, atmósfera por decímetro cúbico sobre grado Kelvin por mol, una cosa así. Ahora la voy a escribir. Es una constante que se llama constante universal de los gases, pero la fórmula era P por B igual a NR por T, donde N es el número de moles de gas que está obviamente, bueno, en ese volumen B. Y P la presión y T la temperatura medida en Kelvin. Esa fórmula que usábamos en estequiometría, en química, en todo lo que es teoría cinética de los gases ideales, esto es un gas ideal, gas ideal, no hay gas real. Bueno, esa fórmula es la que hay que usar para poder sacar la presión de vapor. O sea, al vapor lo vamos a considerar como si fuese un gas. En realidad no es un gas. El vapor, una cosa es un vapor y otra cosa es un gas. Un gas puede ser el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el helio, el argón. Bueno, son gases. Pero cuando hablo de gases, no estoy hablando de que el gas va a pasar a estado líquido. No, el gas no puede pasar a estado líquido. Sí, podría pasar a estado líquido, pero a temperaturas muy debajo de 0 grados. Pero no, yo estoy hablando de vapor. Y en este caso de vapor de agua. ¿Por qué? Porque el agua, al vaporizarse, pasa a estado de vapor, y cuando se condensa, se licúa, pasa a estado líquido. Eso es vapor. Que no es lo mismo que un gas. Pero vamos a considerar aproximadamente que el vapor se aproxima, esto significa se aproxima a gas. Con esta hipótesis de que el vapor se aproxima a gas, yo puedo usar entonces la ecuación de los gases. Ecuación de los gases. La ecuación de estado que usábamos en química. P por B igual a NR por T. NR por T. La famosa ecuación de los gases. La que usábamos en química. R es la constante universal de los gases. Estoy considerando el vapor de agua como un gas. Es 0,082 atmósferas por decímetro cúbico sobre grado Kelvin por mol. Esa es la constante universal de los gases. Constante
universal de los gases. Y la que vamos a usar siempre para el caso de sacar la presión de vapor, porque el vapor se aproxima, o lo tomamos aproximadamente un gas. No es un gas, pero lo tomo aproximadamente un gas, porque si no, no puedo usar esta fórmula. Si no utilizo esta hipótesis, no puedo usar esta fórmula. Entonces, así vamos a sacar la presión de vapor, despejando de esta fórmula. Entonces, cuando uno despeja esa fórmula, puede sacar la presión de vapor del agua. Bueno, lógico. Si despejo P de P sub P, que es la presión de vapor, el B que está multiplicando lo paso dividiendo. Es N, R por T sobre B. Me estaba fijando el tiempo, a ver si... Bueno, ahí este B que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda la presión de vapor. Bueno, ahora hay que hacer la cuenta. Yo sé que N es el número de moles de moléculas que en este caso es de vapor, que lo considero como un gas. En todo caso, ¿cómo se escribe N? N, como en química, era la masa que había, la masa que tenemos de gas, o en este caso de vapor, dividido la masa molar relativa del agua. La masa molar relativa en gramos, la masa molar relativa en gramos del agua. En este caso del agua. ¿Cómo sacábamos la masa molar relativa del agua? Como lo hacíamos en química, bueno, entonces habrá que calcular la masa molar relativa del agua, acá lo pongo acá abajo, como lo hacíamos para cualquier molécula, ¿qué hacíamos? Nos fijábamos en la tabla y hacíamos, tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces va a ser 2 veces el peso atómico del hidrógeno más 1 vez el peso atómico del oxígeno. Cuando hago esta fórmula, saco la masa molar en gramos, porque quiero sacar la masa molar en gramos del agua. En realidad voy a sacar la masa molecular relativa, que después le agrego el gramos y saco la masa molar en gramos, o sea, la masa por mol de agua. Bueno, entonces esto va a ser, en la tabla el peso atómico relativo del hidrógeno es 1, la del oxígeno 16, 16 más 2 es 18, por lo tanto la masa molar en gramos es de 18 gramos. Entonces, bueno, ahí calculo y saco el N. Bueno, el N es fácil de sacar porque es 500, tenemos 500 gramos de vapor dividido 18 gramos, que es la masa molar del agua. Simplifico los gramos, hago 500 sobre 18 y eso me da una cifra. La verdad que, bueno, no habría que agarrarlo con la calculadora y hacer el cálculo. Bueno, y eso nos da el número de moles de molécula de vapor, que lo considero 27,78. 27,78, ahí está. Y ese valor lo tengo que poner acá. El R ya lo conozco, es este bicho, 0,082 con todas esas unidades. El volumen lo puedo sacar. ¿Cómo puedo sacar el volumen? Yo voy a subrayar la fórmula así ya. ¿El volumen cómo lo puedo sacar? Bueno, yo tengo el ancho, el fondo y la altura. El volumen es ancho por fondo por altura. Ancho por fondo por altura. Bueno, hay que hacer la cuenta, claro. Me va a dar en metro cúbico. O sea, me va a quedar 2 metros por el fondo, que es 5 metros, por la altura, que es 3 metros. ¿Y esto qué me da? Bueno, me da 5 por 10, me queda 30 metros cúbicos. La habitación tiene 30 metros cúbicos. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí es hora de colocar todos estos valores, y el R también, que lo conozco, colocarlo acá en esta expresión, y así yo calculo la presión de vapor correspondiente a esa habitación a 25 grados. Guarda con la temperatura, porque la ecuación de estado siempre hay que ponerla en grado Kelvin. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ponerlo acá. Ya sé que es la constante universal de los gases,
la temperatura, hay que acordarse que hay que ponerla en grado Kelvin, que es la temperatura en Celsius más 273. Esto lo hacíamos en química también, así que no olvidar. La temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273. También hay que tener en cuenta, en este caso, la temperatura en Kelvin va a ser 25 grados más 273 grados. O sea, va a quedar 298 grados Celsius. Kelvin, perdón. 298 grados Kelvin. Entonces, otro valor que hemos sacado, la temperatura en Kelvin. Bueno, este dato también. Con esos datos que voy tildando, esto, puedo evaluar el valor de la presión de vapor de agua disuelto en la habitación. Y bueno, ya sacamos la presión de vapor de agua. Falta un paso más y saco la humedad relativa, que ahora después voy a decir cuál es la fórmula. Pero ya la dije. La voy a volver a repetir, pero marcándolo en el pizarrón. Entonces, bueno, hay que calcular esto y hacer la cuenta. Ojo con las unidades, porque las unidades sí son importantes. Hay que hacer la cuenta esta, y hay que hacerla bien. Y hay que tener mucho cuidado, porque las unidades son las unidades. Voy a borrar un poco esto, que ya fue parte del chiste. Así que voy a hacer la cuenta acá arriba, pero la cuenta es una cuenta donde hay que tener en cuenta las magnitudes correspondientes al caso. Bueno, entonces P sub P es N, que es 27,78, R 0,082, atmósferas por decímetro cúbico sobre grado Kelvin por mol. Guarda con las unidades. La temperatura 298 grados Kelvin. O sea que este Kelvin se simplifica con este Kelvin. Dividido el volumen, que es 30 metros cúbicos. Entonces guarda con las unidades, porque está decímetro cúbico, metro cúbico. ¿Está? Bueno, hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Ya a esta altura uno ya es suficientemente grande como para saber, vamos a hacer una línea de fracción decente, saber cómo hacer las cosas. Yo simplifiqué el Kelvin con el Kelvin. Bueno, yo sé que hay que pasar de metro cúbico a decímetro cúbico, por ejemplo. Bueno, ¿cómo paso de metro cúbico a decímetro cúbico? Un metro son 10 decímetros. ¿Sí? ¿Me equivoco o no? Son 10 decímetros. Entonces, si esto lo elevo al cubo, me queda 10 decímetros cúbicos. Si lo elevo al cubo, me queda 1000 decímetros cúbicos. Bueno, entonces ya está. Si un metro cúbico es 1000 decímetros cúbicos. Este metro cúbico que está acá, lo tengo que multiplicar por 1000 y ya lo paso a decímetros cúbicos. O sea, me va a quedar 30 por 1000 decímetros cúbicos, o sea, 30.000 decímetros cúbicos. Por lo tanto, acá va a quedar, por este cambio de unidad donde dice un metro cúbico, acá voy a poner 1000 decímetros cúbicos. Entonces esto que está acá lo multiplico por 1000 decímetros cúbicos. Y ahora el decímetro cúbico se tacha con este decímetro cúbico que está ahí. Entonces me queda 30.000 ahí abajo. Bueno, hay que hacer la cuenta. Yo no tengo la calculadora acá. El mol se va porque se simplifica con esta unidad, 27,78 moles. Uno puede agarrar y poner 27,78 moles. Y se va con el mol este acá. Bueno, cuando haga esa cuenta me va a dar la presión en la atmósfera, no sé. Me da 0,02. 0,02 atmósferas. Bueno, no sé, supongamos que da eso. Es decir, va a ser 27,78 por 0,082 por 298 dividido 30.000. Si hago bien toda esa cuenta, bueno, si da eso, da eso. Después
hay que pasar esta presión a kilopascales. Porque yo sé que la presión de saturación del vapor de agua a 25 grados la tengo en kilopascales, que es 3,17 kilopascales. Entonces, lo que hay que hacer, o pasamos estos kilopascales a atmósfera, o pasamos esta atmósfera a kilopascales. Una de dos. Entonces, bueno, podríamos pasar este kilopascal a atmósfera y nos quedamos tranquilos. Bueno, vamos a pasar estos kilopascales a atmósferas. A ver, veamos las unidades. Un kilopascal son 1000 pascales. Creo que lo dije acá en un momento, sí. 1000 pascales. Un pascal es 1003 hectopascales. Claro, ahí está. Vamos a hacerlo así. Bueno, se cayó. Esto está bien porque ya lo puse, ¿no? Un kilopascal son 1000 pascales, son 1000 newtons sobre metro cúbico. Pero la idea es pasar este kilopascal a atmósfera. A ver, la idea es 1013 hectopascales. 1013 hectopascales es una atmósfera. 1013 hectopascales es una atmósfera. ¿Está? Ok. ¿Cuánto vale un hectopascal? Bueno, un hectopascal vale 100 pascales. 100 pascales es un hectopascal. O sea que esto es una atmósfera. 1013 por 100 son 101.300 pascales. O sea, 101.300 pascales es una atmósfera. Y acá me está dando una presión de saturación de vapor de 3,17 kilopascales. Obviamente que esto que está acá, este kilopascal, no es otra cosa que 1000 pascales. Entonces me va a quedar 3,17 por 1000 pascales. Entonces ya tengo la presión de saturación que va a ser 3,17 por 1000, va a ser 317, a ver, sí, 3170 pascales, y esto me está dando 101.300 pascales. Entonces ya tengo los dos valores, la presión de saturación de vapor en pascal y la presión de vapor en pascales. Claro, porque la presión de vapor es 0,02 atmósferas, esta atmósfera equivale a 101.300 pascales, y estos 101.300 pascales lo ubico acá en la atmósfera y me queda 0,02 por 101.300 pascales, y ya tengo la presión de vapor. Bueno, simplemente es eso. Así que creo que tengo todavía un tiempito. Menos de un minuto. Bueno, entonces me falta redondear una cuenta y como no voy a llegar, en el próximo video la redondeo. Pero bueno, la idea era pasar esto tanto a pascales y esto también. Cuando tenga eso, dije una fórmula. La humedad relativa es la presión de vapor dividido la presión de saturación del vapor de agua a esa temperatura. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar y la vamos a multiplicar por 100 y ahí vamos a obtener la humedad relativa. Así que los espero en el próximo video. Chau, chau.